Bienvenidos a esta inmersión profunda en un tema muy humano. El miedo a la vergüenza, a ser juzgados, al famoso ¿qué dirán? Hoy nos metemos de lleno en unos textos muy interesantes que analizan cómo San Francisco de Asís, una figura clave por su transformación vital, tan radical, se enfrentó a este miedo justo al inicio de su conversión. Tenemos fragmentos de un material de formación espiritual pensado para la experiencia jufredista, los jóvenes franciscanos. Pero las lecciones que salen de aquí resuenan mucho más allá, ¿no? Nuestra misión hoy es desentrañar la experiencia de Francisco, entender su lucha interna y ver qué podemos aprender para nuestra propia vida sobre la valentía, la autenticidad y cómo navegar ese temor al juicio ajeno. Así que vamos a ello. Así es. Nos vamos a enfocar en cómo Francisco, que venía de una vida de comodidad, de reconocimiento social, de popularidad en Asís, da un giro de 180 grados hacia un camino que al principio, le generó una intensa vergüenza, personal y pública. Vamos a ver que este miedo al ridículo, lejos de ser un obstáculo menor, se convirtió en una prueba fundamental, casi un rito de paso en su desarrollo espiritual. Fue como un crisol para su nueva identidad. Empecemos por el principio de esa transformación, porque es clave para entender la magnitud del cambio. Francisco no nació santo, claro. Venía de una familia acomodada, su padre era un rico comerciante de telas. Él era conocido en Asís por ser el alma de las fiestas, ¿no? Por su generosidad un poco ostentosa, por buscar la gloria, por ser popular. Era alguien que disfrutaba del reconocimiento social. Exactamente. Gozaba de lo que hoy llamaríamos estatus. Era admirado, quizás envidiado, y es en ese contexto que ocurre su proceso de conversión, un cambio, paulatino pero profundo, que lo lleva a cuestionar todo eso. Y entonces, uno de sus primeros actos públicos, después de sentir este llamado interior, es algo, absolutamente chocante para Asís y para alguien de su posición: salir a pedir limosna, puerta a puerta, junto a los pobres. Impensable. O sea, pedir limosna era ponerse voluntariamente en el último escalón social. El texto describe muy vivamente su terror inicial. No era un miedo abstracto, Era el pánico concreto encontrarse con sus antiguos compañeros de juerga, con las familias importantes, con todos los que antes lo admiraban por su ropa fina y que ahora lo verían, pobremente vestido, mendigando comida. Se imaginaba las miradas, los susurros, las burlas. Es fundamental captar la profundidad de esa humillación autoimpuesta en la sociedad medieval de Asís. Pedir limosna lo equiparaba a los marginados, a los leprosos a quienes él mismo había sentido repugnancia antes, a los considerados fracasados. Para Francisco esto representaba un descenso social, vertiginoso y voluntario. El texto lo califica de verdadero enfrentamiento interno, porque la batalla principal no era contra la pobreza material en sí, sino contra su propio orgullo, su necesidad de aprobación y su miedo visceral a ser ridiculizado. Era luchar contra la imagen que él mismo había construido y de la que, probablemente, dependía su autoestima hasta entonces. Y aquí viene lo fascinante, ¿no? Lo que marca la diferencia. A pesar de esa tentación fortísima de esconderse, de evitar la plaza pública, de dar media vuelta, el texto nos dice que no lo hizo. Respiró hondo, podemos imaginar, y dio el paso. Salió y pidió. Se enfrentó a esas miradas y a esas posibles burlas. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significó realmente esa primera victoria sobre la vergüenza? ¿Fue solo superar un mal rato? Significó muchísimo más. Fue un acto fundacional, una declaración de principios hecha carne, digamos. Al vencer esa vergüenza inicial tan potente, Francisco estaba tomando una decisión consciente. Su nueva relación con Dios, su interpretación de seguir a Cristo pobre y humilde, era ahora más importante que la opinión de todo Asís. Estaba rompiendo las cadenas de la aprobación social. Claro. Superar ese miedo específico le otorgó una libertad interior inmensa. Le demostró a sí mismo que podía actuar según sus convicciones más profundas, incluso cuando chocaban frontalmente con las expectativas sociales. Fue como quitarse una armadura pesada, la del ego, la de la dependencia del qué dirán, y eso le permitió caminar más ligero, más decidido en su nueva vocación. Sentó un precedente, ¿entiendes?, para todo lo que vendría después.
Es una historia poderosa porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez ese nudo en el estómago ante la posibilidad de ser juzgado, de no encajar, de hacer el ridículo? Ese miedo al ¿qué dirán? Es casi universal, y el material de formación conecta directamente esta experiencia de Francisco, de hace 8 siglos, con los desafíos de hoy. Para un cristiano, y específicamente un joven franciscano, pero en realidad para cualquiera. Habla de la presión constante por amoldarse, por seguir las corrientes dominantes. Sí, y lo interesante es cómo el texto articula esa tensión inherente. Intentar vivir valores como la sencillez voluntaria o la pobreza evangélica en una cultura consumista. Practicar la humildad activa en un entorno que premia la autopromoción. Dedicar tiempo al servicio desinteresado cuando la norma es buscar el beneficio propio. ¿Todo esto genera fricción? Claro. Va a contracorriente de una sociedad que a menudo idolatra la imagen, el éxito material, el reconocimiento público. Por lo tanto, sentirse fuera de lugar, diferente, incluso un poco bicho raro, es una experiencia casi inevitable para quien intenta vivir una fe o unos principios de forma coherente hoy. Los textos mencionan ejemplos muy concretos, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, que constantemente nos bombardean con imágenes de vidas supuestamente perfectas, exitosas, creando un estándar a menudo irreal que presiona a mantener una fachada. Exacto. O las expectativas familiares sobre la carrera, el estilo de vida, lo que se considera normal. Entonces, cuando alguien decide, no sé, dedicar más tiempo al voluntariado que a ganar más dinero, o elige un estilo de vida más austero, o expresa abiertamente convicciones que difieren de la mayoría, puede ser percibido como raro, ingenuo, exagerado. O fanático, en el peor de los casos. Exacto. La pregunta silenciosa, pero persistente es, ¿qué van a pensar de mí si hago esto? ¿Me aceptarán? ¿Me entenderán? Y esa pregunta, ¿qué pensarán de mí?, puede tener un efecto paralizante. Tremendo. Puede llevar a la inacción, a la autocensura. A vivir una doble vida, ¿no? Una fachada para afuera y otra cosa en privado. La lucha contra la vergüenza de ser diferente, el miedo a ser malinterpretado, es una batalla cotidiana para mucha gente que intenta ser fiel a sí misma. El texto subraya algo crucial. La conversión radical, entendida como un cambio profundo de valores, como la de Francisco, implica necesariamente confrontar y vencer este miedo al juicio ajeno. No se trata de buscar la confrontación porque sí, sino de no permitir que el miedo a la opinión de los demás sea el timón que dirija las decisiones importantes. Es, en esencia, una lucha por la libertad interior y la integridad. Ahora, volviendo a Francisco, él no solo sintió esa vergüenza interna, anticipatoria, digamos, sino que, como era de esperar, enfrentó burlas y rechazo de manera directa, explícita. El joven que antes era el centro de atención pasó a ser objeto de mofa para muchos, incluidos, dolorosamente, algunos de sus antiguos amigos. Lo veían como alguien que había perdido el juicio, un loco. Pero su reacción ante esas burlas concretas, ante el desprecio abierto, fue lo realmente revolucionario y sorprendente. ¿Cómo manejó esa situación? Se defendió, se amargó. Aquí es donde vemos la profundidad de su transformación interior. Los textos indican que Francisco no solo soportó las burlas con paciencia, lo cual ya sería notable, sino que las aceptó activamente. Más aún, se dice que las recibió con una cierta alegría espiritual y con una profunda humildad. Alegría ante la burla. Eso suena extraño. Activa de fe. El rechazo del mundo, la incomprensión, incluso el desprecio, eran parte casi inseparable del camino de seguir a Jesucristo de manera radical y auténtica. El propio Jesús, su modelo, había sido rechazado, acusado de loco, burlado y finalmente crucificado, ¿no? Claro. Para Francisco, experimentar algo similar no era una desgracia, sino una forma privilegiada de identificarse más íntimamente con Cristo en su pasión. Era una señal de que iba por el camino correcto, el camino estrecho. Entiendo. Entonces, la burla, en lugar de ser una herida que lo debilita, se convierte paradójicamente en una especie de confirmación, en una oportunidad. Eso sí que es darle la vuelta. No es solo aguantar, sino encontrarle un significado trascendente, resignificarlo. Precisamente, la humillación externa,
la burla, se transforma en una ocasión para crecer interiormente. Primero, para crecer en humildad. Y aquí es importante aclarar la visión franciscana de la humildad. No es timidez, ni falta de autoestima, ni hacerse pequeño de forma fingida. Es la virtud de la verdad, de reconocer la propia realidad sin máscaras, y estar dispuesto a aceptar la posición real que uno ocupa, incluso si es baja a los ojos del mundo, por amor a Dios y a la misión recibida. Segundo, se convierte en una oportunidad para crecer en amor, incluso hacia aquellos que lo ridiculizaban, respondiendo no con resentimiento, sino con compasión o paciencia. Desde esta óptica, no es una derrota personal ser objeto de burla, sino una victoria espiritual si se vive con esa actitud interior. Es el camino hacia una liberación profunda de la tiranía del ego y de la necesidad constante de aplausos. Fascinante. Entonces, trasladando todo esto al presente, ¿qué implicaciones prácticas tiene esta historia para alguien hoy, sea jufrista o no? Cualquiera que intente vivir con más autenticidad sus valores, su fe o simplemente su verdad personal en un mundo que a menudo presiona en contra. El material no se queda solo en la inspiración, propone compromisos concretos. Parece que la conclusión no es que debamos dejar de sentir miedo, porque eso es muy humano, sino que debemos aprender a actuar a pesar de esos sentimientos. Correcto. La valentía, como bien señalan estos textos, no es la ausencia de miedo. El propio Francisco sintió miedo y vergüenza intensamente al principio. La valentía consiste en reconocer ese miedo y aún así seguir adelante con la acción que consideramos correcta. El primer compromiso que se deriva es la autenticidad. Esto implica un esfuerzo constante, diario, por vivir de manera coherente con las propias creencias y valores, reduciendo la brecha entre lo que uno dice creer y lo que realmente hace, sin importar si eso genera críticas. Es buscar la integridad. ¿Y qué más proponen estos textos como camino? Aparte de la autenticidad. Luego se habla de desarrollar una mentalidad de valentía. Esto no es algo que surja de la nada, sino que se cultiva. Implica tomar pequeñas decisiones valientes cada día, enfrentando miedos menores, para ir construyendo la capacidad de afrontar desafíos mayores. Como un músculo, ¿ves? Ajá, como entrenarse. Exacto. También se subraya la importancia de superar activamente el miedo al juicio ajeno. Esto requiere un cambio consciente en la motivación interna. Dejar de buscar primordialmente la aprobación externa como motor de nuestras acciones y centrarse en cambio en agradar a Dios para el creyente, o en ser fiel a los propios principios éticos bien discernidos, o responder a esa llamada interior que se siente como verdadera. Es un reordenamiento de prioridades. Mencionaste antes la alegría de Francisco. Los textos también proponen testificar con alegría. Esto parece casi contradictorio cuando hablamos de enfrentar burlas o rechazo. ¿Cómo es posible mantener la alegría en esas circunstancias? Es una excelente pregunta. La alegría de la que hablan estos textos inspirada en Francisco no es una alegría superficial, una sonrisa forzada o negar las dificultades. Es una alegría más profunda, que brota de la convicción interior de estar en el camino correcto, de la paz que da la coherencia de vida, y sobre todo, de la inmensa libertad que se experimenta al soltar la pesada carga de tener que gustar a todo el mundo. ¿La libertad? Exacto. Es la alegría de ser fiel a uno mismo y a la propia conciencia. Además, y esto es crucial, el texto menciona explícitamente la importancia de la fraternidad, de la comunidad. Ah, claro. No es un camino necesariamente solitario. Para nada. Encontrar un grupo de apoyo, ya sea una comunidad de fe, un grupo de amigos con valores similares, cualquier red de soporte es fundamental. Compartir las luchas, las dudas, los miedos, pero también las pequeñas victorias y las convicciones fortalece enormemente. Sí, tiene sentido. Saber que no se está solo en esa búsqueda. Poder hablar abiertamente de la vergüenza o el miedo sin ser juzgado, recibir ánimo. Todo eso ayuda a relativizar las críticas externas y a perseverar. La vergüenza a menudo prospera en el aislamiento. La comunidad puede ser un poderoso antídoto. La fortaleza, como bien indica el material, no reside en la autosuficiencia individual, sino en esa conexión profunda con la fuente de sentido y en el apoyo mutuo. Entendido. Es un panorama completo, un llamado a la coherencia personal, a aceptar la incomunidad, incluso el posible rechazo como parte del crecimiento, y a no subestimar el poder del apoyo comunitario. Una visión de la fortaleza basada en la fidelidad y la conexión, no en ser invulnerable.
Al final de esta exploración, la figura de Francisco y estas reflexiones nos dejan resonando una idea muy potente, ¿no? La verdadera libertad personal y la fortaleza de carácter no se construyen evitando a toda costa la crítica o viviendo paralizados por el miedo al ridículo. Al contrario, parece que residen precisamente en encontrar y cultivar la valentía para ser fieles a nuestro propio camino, a nuestros valores más hondos, a esa voz interior que nos llama a ser más auténticos, a pesar de los miedos y las opiniones ajenas. Exactamente. La travesía de Francisco, tal como la presentan estas fuentes, nos ilustra que confrontar y trascender la vergüenza y el miedo al juicio es un paso crucial, casi un prerequisito, para desplegar una vida con sentido, coherencia y plenitud. No se trata de una meta inalcanzable de perfección, de volverse inmunes al miedo. Eso sería inhumano. Se trata más bien de tomar la decisión consciente, una y otra vez, en las pequeñas y grandes encrucijadas de la vida, de no permitir que ese miedo nos gobierne, de elegir actuar conforme a nuestras convicciones más profundas, aunque sintamos la tentación de escondernos o de seguir la corriente por comodidad. Entonces, para cerrar, una reflexión que estos materiales nos invitan a considerar podría ser esta. ¿En qué áreas específicas de nuestra vida cotidiana, quizá en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en nuestras decisiones de consumo, en cómo usamos el tiempo libre, podríamos estar permitiendo, tal vez sin darnos cuenta, que el miedo al juicio ajeno, a la posible burla, a la simple incomprensión o al qué dirán, nos esté frenando? ¿En qué aspectos nos impide actuar con mayor autenticidad, seguir una convicción que sentimos importante o dar un paso que intuimos necesario para nuestro propio crecimiento? Una pregunta para llevarse y reflexionar, sin duda.